Política.com transmitiendo en vivo desde el Congreso de la ANDI, aquí en la ciudad de Cartagena. Estamos con el doctor Humberto de la Calle, quien ha venido al foro, el panel, con los candidatos o precandidatos presidenciales. ¿Cómo se sintió frente a esta numerosa asistencia de afiliados de la ANDI, doctor? Muy buenas tardes. No, pues muy contento, Carmelo, y además encantado de hablar a través de Política.com. Me pareció un foro constructivo, importante, respetuoso. A veces pareciera que hay más candidatos que votos, ¿no? Así es. Porque claro, los 5 minutos de límite para las exposiciones son un poco severos. Uno quisiera tener un poco más de tiempo, sí. Pero me parece que es un ejercicio bastante constructivo, sobre todo, repito, porque las diferencias de opinión se ventilaron de manera muy respetuosa y creo yo que los asistentes pues tuvieron ocasión de oír opiniones de cada uno. Claro, y es interesante, es decir, mucha opinión, mucha variedad, digamos. Hay un empresariado preocupado un poco por todos los temas de productividad, por impuestos, etcétera. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que ellos querían o quieren oír? Me parece que lo primero que se observa es, ha bajado el crecimiento económico. Las últimas cifras sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto no son satisfactorias. La pregunta central es, ¿ya pasó lo peor o todavía seguimos en esta situación? Los temas fundamentales de la economía y el manejo tradicional de la economía en Colombia hay que preservarlo, porque ha sido realmente muy juicioso. Pero evidentemente este es un momento difícil. Ha bajado el consumo, repito que el crecimiento, aun cuando en Latinoamérica está relativamente bien, pero no corresponde a los crecimientos de la década anterior. El tema tributario es muy crítico, hay una gran insatisfacción, continúa golpeando al empresariado. Realmente se ha concentrado demasiado la base tributaria en la empresa en vez de acudir al pago por parte de las personas naturales, que son realmente quienes tienen la riqueza, a través de un esquema mucho más progresivo. Por eso yo proponía que de manera juiciosa deberíamos ir bajando la tributación de las empresas y ampliando la base. Antes de la reforma tributaria solo 3.400 empresas tributan en impuesto a la renta y las personas naturales solo el 1%. Luego esa es una distorsión y yo observo esa primera preocupación. Y la segunda, tú lo acabas de decir, Carmelo, pues es el tema de desarrollo industrial, la desindustrialización del país, pasamos del café como monocultivo y ahora nos fuimos a la minería y a la industria extractiva del petróleo y el proceso ha ido en demérito del aparato industrial. Parte de eso es que el propio Estado no ayuda. Los temas de productividad y competitividad están muy maniatados por el exceso de regulaciones, el Estado se atraviesa, a veces es la gente luchando para poder salir adelante por sus propios medios. Para llegar a la presidencia de la República hay que recuperar un poco el tema credibilidad, ¿no es cierto? Es decir, ese es un tema corrupción, un tema de credibilidad y un tema de manejo económico del país, doctor. Es absolutamente cierto, y agrégale a eso, mi estimado Carmelo, pues esta inundación de corrupción, que francamente lo que ha ido es minando todavía más la credibilidad de los colombianos. Hay un momento casi de indignación por lo que está ocurriendo y tiene mucho que ver con el funcionamiento del sistema político. Luego esto es realmente una cosa muy profunda que implica empezar desde la manera de hacer política, de limpiar la política, la financiación de las campañas. Es un tema que no hemos podido resolver. Justamente es allí donde surgen las últimas manifestaciones e informaciones sobre la firma Odebrecht, que ha actuado no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Es realmente un fenómeno que termina desestabilizando el propio Estado. A mí me gusta algo que usted ha planteado y es cómo combatir la polarización. Usted es el hombre de la paz, usted manejó ese proceso, ¿sí? Usted tiene amplia experiencia política, pero cómo recuperar o hacer un discurso creíble que venza la polarización. Sí, yo creo, a mí me parece que lo primero, ya las FARC están cumpliendo, el Estado está cumpliendo, yo creo que no deberíamos detenernos en eso. En cambio, lo que sí resulta clave es que después de terminar un conflicto, las posibilidades de paz lo que abren es caminos para que nosotros, en vez de estar contando muertos, estemos pensando en el futuro del país. Y ahí es donde surgen los temas de la vida real de los colombianos, de su empleo, la salud, el tema de seguridad ciudadana, en fin. Pero yo creo que el camino es justamente solidificar lo que hay. Eso de volver trizas el acuerdo me parece un error y yo presiento que con el paso del tiempo y en la medida en que esto se decante, pues va cediendo el escepticismo y se crea un ambiente
susceptible para, dijéramos, algún tipo de... Mucha suerte. Mil gracias, Carmelo. Que esté muy bien, gracias por su tiempo. Sí, y gracias a los oyentes. Política.com informando desde el Congreso de la ANDI aquí en la ciudad de Cartagena.